Dan pie a esto. Proverbios capítulo 6, versículo 16 hasta el 19. Vamos a usar Reina Valera, que es el texto que hemos venido usando. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Lean el 17 ustedes, todos juntos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Este es el 19. Bueno, parece que está un poco lenta la cosa acá, pero gracias al Señor. De aquí sale el estudio de hoy. La frase que vamos a usar es la final del 18. Los pies presurosos para correr al mal. Esa frase nos da el estudio de esta noche. Así que vamos a colocar todo esto en manos del Señor. Les invito a orar. Nuestro amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre y te exaltamos y reconocemos tu señorío y tu grandeza. Que eres Dios, que eres soberano, que estás al control de todas las cosas. Y hoy, como tu pueblo, nos hemos congregado para glorificar tu nombre, pero también para recibir tu palabra. Hemos dicho: habla Jehová, que tu siervo escucha, y queremos hacer eso. Toma la gloria, te la entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora o esta noche abordaremos una tendencia generalizada en esta sociedad en que vivimos, una sociedad de la inmediatez. Todo lo queremos rápido, ya. Y si eso no es así, tendemos a desesperarnos. ¿Y cómo encontramos la gente desesperada por todas partes? Aquí en la iglesia también, porque hay una tendencia a eso. Los pies presurosos para correr al mal. Esta es la frase que vamos a tomar en cuenta. Esta es una tendencia acelerada de hacer las cosas a nuestra propia manera y como creemos. Según el versículo 18, los pensamientos del corazón son los que determinan hacia dónde van los pies, hacia dónde corren realmente. El impulso viene de dentro. Por ello, acertadamente el profeta Isaías en un versículo hace como un resumen de algunas de las cosas que venimos diciendo. Isaías 59, verso 7. Mire lo que dice este versículo. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Ya vimos eso, ¿verdad? Sus pensamientos de iniquidad, pensamientos del corazón. Vimos eso también. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Su consecuencia de pensar mal, de derramar sangre, etcétera, etcétera. Por eso Dios odia a los que maquinan pensamientos perversos, pero también odia a los que corren a ejecutar esos pensamientos perversos. Estaba escuchando hoy, están ocurriendo muertes otra vez terribles acá en la población.
Me decían de ahora, antes de venir, alguien más que le causaron la muerte. Bueno, después que salgamos se enteran. Entonces, Dios odia, rechaza este tipo de cosas. Vale la pena recordar que en el versículo 13 propiamente, de ese mismo capítulo 6, bueno, viene hablando desde el versículo 12 que el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, y dice el 13, que guiña los ojos, que habla con los pies y que hace seña con los dedos. Había pensado en esas cosas. Yo estaba cavilando un poco, reflexionando. ¿Cómo es esto de hacer señas con los pies? De pronto con las manos es más fácil y guiñamos el ojo. Hace años, tiempos del hermano Martínez, guiñaban el ojo para llamar la atención de las muchachas. Era la forma de enamorar antiguamente, el guiñarle el ojo. Ya eso no se usa, ¿cierto? Los más veteranos saben que es así. Bueno, pero era una manera. Pero aquí dice que este tipo de personas que habla con los pies. ¿Cómo se puede hablar con los pies? Hay una forma un poquito fuerte, eso, y grotesca, raspar los pies como para... Lo hacen los animales, escarban con las pezuñas. El toro cuando está bravo y quiere correr, hacen eso. Y lo hacen ciertas personas para demostrar su condición. Otros cuando empiezan y caminan de aquí para allá y mostrando su intranquilidad. Otros que hacen esto. Empiezan a golpear, desesperación, están intranquilos o caminan de aquí para allá, están desesperados. Bueno, son formas y la Biblia dice que esto como que es la antesala para hacer cosas que no se deben hacer. Estaba leyendo algo sobre una pregunta que alguien hacía. ¿Dónde se puede encontrar o se pueden encontrar a los malvados? Y me llamó la atención, ¿cómo así? Si quisiéramos encontrar gente malvada, ¿a dónde buscarlos? Bueno, usted dirá, el pastor vino esta noche con unas cosas raras que no sabemos por qué. Déjenme que yo quiero seguir un poco. Entonces, pero allí en ese escrito dice que búsquenlo donde se hacen cosas ilegales, donde se hacen los ilícitos. Esta gente corre hacia esos lugares, les gusta estar en esos lugares, les proponen lo honesto, lo bueno y casi que no quieren ir a eso. Pero cuando hay algo que es ilícito, que es terrible, allí quieren estar. Entonces hay que buscarlo aquí. Hay un dicho popular que le escuchaba a mi mamá, esa viejita muy sabia, que decía que cuando el comején cría alas, ¿qué es lo que sigue? Perderse quiere. Gente que empieza a rodearse de cosas inapropiadas. Empiezan a seleccionar amistades que tienen problemas, que están haciendo cosas indebidas. Y voy a decir esto, y ojalá que no me malinterpreten, pero he observado a algunos muchachos jovencitos que vienen aquí y sabiendo que sus padres no están en el culto o que vinieron al primer culto, vienen después al segundo, entran
están una, dos alabanzas y luego se van. ¿A dónde y a hacer qué? A veces en motos, en cosas. Y algunos tienen muy malas compañías. Y vienen aquí. Y cuando se está casi terminando el culto, aparecen. Los hermanos de allá de la puerta tienen esta, como para mostrar de que sí estaban acá. Entraron al comienzo y antes de terminarse otra vez regresan. Padres, hay que tener mucho cuidado. Hay que saber dónde están sus hijos. Ahora la droga la ofrecen como nada. Inclusive están induciendo para que distribuyan. Correr pies que corren al mal. Ahora sí se dan cuenta que esto se está poniendo serio. Bueno, pero no voy a seguir con estos ejemplos. Si no le ponemos atención, vamos a llorar y a lamentar después. ¿Dónde están tus hijos? Cuidado, están corriendo a lo malo. La palabra describe el correr apresurado hacia lo incorrecto, porque no se está atento a la voz de Dios. Jeremías presenta un ejemplo notable. Capítulo 23, versículo 21 y 22. Vea lo que dice el profeta. Dios hablando a través del profeta. No envié yo a aquellos profetas. Dios no los envió. Pero ellos corrían. Terrible, ¿verdad? Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Quién sabe qué cosa? Porque Dios no les había dado la palabra. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y le habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios dice: yo no los envié, yo no les hablé, pero ellos corrían y ellos hablaban. Y los hay en las iglesias. Gente que dice: Dios me dijo, pero Dios no lo ha dicho. Como para impresionar, hacer que los demás le crean. Es que el Espíritu me reveló y no le ha revelado. Mucho cuidado con eso. Cuando usamos eso tenemos que estar muy seguros que hay una palabra en nuestra vida, que Dios nos ha hablado. Y esta es la palabra profética más segura. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es lamentable que por falta de conocimiento o por mera intranquilidad, no esperar que Dios se manifieste, que Dios hable, podemos apresurarnos. Les presento otro ejemplo. La Biblia habla del primer rey sobre Israel, de Saúl. A sus 2 añitos de estar en el reinado, tuvo que enfrentar al ejército filisteo y quiso consultar a Dios, y Samuel le dijo que sí y lo iban a hacer. Y le dijo: el día tal yo llego para que se ofrezca el holocausto e invoquemos al Señor. Pero bueno, eso está en el capítulo 13, verso 8 en adelante. Se los dejo para que lo lean. Pero viendo que Samuel no llegaba, Saúl se desesperó
se intranquilizó. Yo creo que caminaba de un lado al otro, que zapateaba, que hacía señas con los pies. Yo no sé qué más cosas hacía, pero estaba desesperado. Hasta que llegó el momento en que él pidió y tomó y ofreció el holocausto. Cuando estaba terminando de ofrecerlo, llegó Samuel. Nada más era esperar un poquito más. Y Samuel llegó. Y por esa acción, Samuel le dice que Dios le ha desechado y que se ha buscado otro rey conforme a su corazón y que el reinado de él sería acortado. Y efectivamente fue acortado. Es como cuando por tu intranquilidad, por imprudencia, Dios te ha prometido que vas a tener un ministerio de 15, 20 años, pero por cometer imprudencia te lo acorta, nada más tienes 4 o 5 y se te es quitado. Y uno ve que hay personas que estuvieron en algo y ya no están. Le fue acortado o le fueron acortados los días de reinado a Saúl por esto, correr a hacer lo que no le estaba permitido hacer. Siguiendo a Jeremías, el capítulo 23, el verso 24 y el 25 nos dice lo siguiente: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Esos que llegan y se van, o cuando los cierran los ojos se salen sigilosos. Bueno, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé, pero no habían soñado. Una vez estaba escuchando a alguien que le contaba el sueño a otro. Dice: mira, fulano, yo estuve soñando esto y esto. Y no había terminado de hablar cuando dijo: esto es esto y esto y esto. Seguida. Yo me quedé meditando y después de reflexionar un poco y orar, me acerqué a la persona y le dije: yo creo que esto tiene que ver con esto, esto y esto. Y vamos a orar para que el Señor confirme si eso es por allí. Y era la palabra acertada. Yo no soy dado a interpretar estos sueños ni esas cosas, pero era la interpretación correcta. Y efectivamente sucedió. Pero observé que el otro, por espectacularidad, por llamar la atención, dio una interpretación que ni por allí cerca, pero complacía a la persona. Ese era el otro problema, que le hacía sentirse bien. Yo les decía una vez aquí que si yo les empiezo a predicar y les digo: el Señor nos va a bendecir a todos, aleluya, todo el mundo aplaude. Vamos a ser prosperados, vamos a tener gozo, vamos a tener salud. Pero si digo: el Señor va a apretar a los tramposos, los que no pagan, el Señor los va a ajustar, allá viene el pastor con sus cosas. ¿Cierto? Es que a veces hay cosas que queremos oír y hasta nos las inventamos y nos engañamos nosotros mismos. No, la palabra. Bueno, sigamos entonces avanzando esto. Apresuramiento para hacer las cosas. En el libro de Jueces hay una historia muy peculiar, muy significativa. Les voy a dar relación. En los capítulos 11 de Jueces al 12, los primeros versículos, se narra la historia del 9º juez en el pueblo de Israel. Los jueces eran los que
lideraban el pueblo, lo dirigían, eran los líderes en ciertos momentos, cuando no había rey ni nada de esas cosas. Este juez fue Jefté, así tildado en la Jefté. Dios libra, abrirá, eso significa su nombre. Y digo que es una historia bien peculiar porque este juez, era un hombre que nació en un lugar y de una forma por la que fue despreciado, desechado, en fin. Capítulo 11 de Jueces, verso 1. Ve lo que dice. Ahí está. Gracias. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galad. Esta condición de nacimiento hizo que, por ser un hijo ilegítimo o bastardo, lo menospreciaran, lo tuvieran en poco, fuera rechazado de la sociedad de aquel entonces. Moralmente no era aceptado. Terminó liderando un grupo de gente desalmada, gente indigna. Si siguen leyendo los versículos se darán cuenta que pasó eso. Pero era un hombre valeroso. Los amonitas se levantaron contra Israel y vinieron a atacarlo. Y no tenían quien liderara al ejército, quien los llevara a la guerra o a la victoria mejor. Hasta el punto que tuvieron que optar porque fuera Jefté y lo fueron a buscar y lo pusieron al frente. A pesar del rechazo, ahí lo ponen a liderar esto. Bueno, él aceptó, pero hizo un voto a la ligera, de manera irresponsable. Corrió hacia donde no debía correr, hizo lo que no debía hacer. Antes de ir a la batalla contra los amonitas, él dijo algo que nunca debió decir. Capítulo 11, versículo 30 y 31. Y Jefté hizo voto a Jehová. Es una promesa, un compromiso, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Esa fue la promesa. Pero vamos a mirar que hizo algo a la ligera, como muchos de nosotros. ¿Y yo por qué dije eso? ¿Y yo por qué tuve que hacer esto? ¿Por qué yo me metí en ese problema? Actuar a la carrera, los pies presurosos para correr hacia lo que no es bueno. Efectivamente, Jefté ganó la batalla y liberó al pueblo de la opresión de los amonitas. Y regresa victorioso. Y mire lo que pasa. Capítulo 11, versos 34 y 35. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme.
casarme. ¿Recuerdan el voto que había hecho? Irresponsablemente y a la ligera. Primero que saliera a recibirme, lo sacrificaré en holocausto. Y lo salió a recibir su única hija. No tenía más nada. Una joven virgen. Y ahora mire, tenía que cumplir el voto. A Dios no se le puede prometer y no cumplirle. ¿Se dan cuenta la condición de esto? Bueno, yo no sé qué hizo finalmente Jefté. La Biblia no nos dice, pero de hecho su hija no pudo ser ofrecida en holocausto, porque eso implicaba colocarla muerta sobre un altar y ofrecerla y quemarla. Y Dios no aceptaba sacrificios humanos. Dios rechazaba eso, eso le abominaba. Entonces no podía hacerlo. La otra opción era que la consagrara al servicio de Dios para toda la vida y se quedara totalmente virgen, no tuviera matrimonio ni nada de eso. Creemos que esta fue la última, esta última fue la condición que cumplió. Pero ¿por qué condenar a su hija a algo así? Por algo irresponsable. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por hacer cosas a la ligera? Por decir palabras inapropiadas, por tomar acciones que no debemos tomar, adoptar comportamientos que no se deben tener. Ay, que ese reloj está paralizado. Y yo miro para allá y digo, y eso no avanza. Y yo tratando de ver qué hago y resulta que es que ese no sirve. Hermanos diáconos, ujieres, ayúdennos en eso. Bueno, hubiera pasado la noche aquí predicándole. No cabe duda que Dios nos insta a ser diligentes en lo que haya que mostrar diligencia. Pero una cosa es la diligencia y la otra muy diferente es la desesperación. Hay gente que confunde esto. Y muchos creyentes los hay. Y yo me ha tocado tratar casos, y creo que el pastor Edilberto también, gente que viene desesperada, creyente, cuando pueden, y uno tiene que decirlo, ven, respira hondo, toma aire y vamos a tomar las cosas con calma. Y después, como dicen por ahí, se estaban ahogando en un vaso de agua. Bueno, con esto de ser apresurado para decir cosas, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Salomón, que escribe esto, dice lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, estamos en la casa de Dios, en el culto. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. No te pongas a hacer lo que no debes con los pies, ni a irte por donde no debes. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Sacrificio de los necios. He visto allí que hay personas que llegan, se sientan y empiezan a hablar de todo mientras el culto está. Nunca alaban al Señor, y encima de eso a veces toman el celular y el sacrificio de los necios. Creyentes, es mejor estar mirando Instagram o el Facebook, esto, lo otro, en vez de adorar a mi Señor. Unos que otros, pero lo hacen. El sacrificio de los necios. Y aquí
nos dice, nos advierte contra eso. No te dejes intimidar de estas cosas ni te mueva eso, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con las acciones que estás tomando. Ten cuidado, porque estás en la casa de Dios. Viniste a escuchar a Dios. Esa es la razón por la que vinimos. No te obligó nadie a que tienes que ir, porque si no vas te ponemos preso. No. Tú viniste porque querías venir al culto, a adorar al Señor. Si viniste a hacer eso, hazlo. No te dejes distraer ni que te metan en el sacrificio de los necios. Ahora nos dicen, habla Jehová que tu siervo escucha. Eso le dijimos al Señor a principios de año. Habla Jehová. Pero cuando no nos gusta, bueno, les pongo otro ejemplo sobre esto. El apóstol Pedro se metió en tremendo problema por actuar a la carrera. Y era el apóstol Pedro. Porque usted puede decir, a mí no me pasa eso. Estoy diciendo aquí que le pasó a Pedro aquel que cuando pasaba la sombra sanaba a los enfermos. Y le pasó. Entonces usted y yo tenemos que ser cuidadosos. Eso es lo que quiero decir. Recuerden que la temática es los pies que corren presurosos hacia lo malo. Hay que refrenar esto. Bueno, ya el Señor estaba para ser sacrificado en esos últimos días. Él le dijo a los discípulos que Él iba a ser sacrificado, iba a morir, y ellos iban a estar muy tristes, se sentirían desolados por eso. En fin, Jesús les está contando, porque la Escritura menciona, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Ahí estaban los discípulos. Cuando Pedro oyó esto, entonces le dijo al Señor que no, que nunca eso iba a pasar con él. Mateo capítulo 26, verso 33 a 35. Respondiendo Pedro le dijo a Jesús, lógicamente, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca, eso a mí no me va a pasar. Conmigo no. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y todavía Pedro sigue porfiando. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y cuando esto vieron, los demás se animaron, dijeron también. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Conocemos la triste historia, ¿verdad? Si Pedro se queda calladito, por ahí dicen que en boca cerrada no debe entrar mosca. Si se queda calladito, no hubiera pasado por esa triste experiencia. Y efectivamente tomaron preso al Señor. Todos ellos fueron dispersos. Uno hasta huyó desnudo. Todos se dispersaron. Allá llevaron al Señor al patio del sumo sacerdote y empezaron a maltratarle, a golpearle, a todo esto. Y Pedro, viendo a ver de lejos qué podía observar, y alguien le pregunta, bueno, pero tú eres de los que andaban con él, y dijo que no.
No, sí, tú hablas y te parece. No, 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 no. Y canta el gallo. Inclusive, otro de los evangelistas dice que hasta maldijo para que le creyeran. Como cuando los muchachos dicen, pues mi mamacita que esto es cierto. Para que le crean. Pedro hasta maldijo para que le creyera. Y el gallo volvió a cantar. Y el Señor, en su dolor, su sufrimiento, levantó los ojos. Lucas lo dice. Y lo miró. Y la mirada de Pedro se encontró con la de Jesús. No era una mirada de reproche, era una mirada de dolor. Pedro, no tenías por qué pasar por esto. Y la Escritura nos deja ver que Pedro se levantó de ahí, salió corriendo y se fue por allá en amargura y lloró intensamente pidiendo perdón. Entonces, ¿por qué tuve que hacer esto? ¿Por qué yo me metí en este problema? Yo no debía haberlo hecho. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Por no meditar, por no reflexionar antes. Muchas escrituras nos mandan a estar quietos a veces. Hemos leído eso, está quietos y esperad en Dios. Pero es que nos desesperamos. Ese es el gran problema nuestro. A Abraham se le dijo que iba a tener un hijo y que Dios se lo iba a dar y todo lo que iba a hacer, pero Abraham y Sara se desesperaron y terminaron teniendo un hijo que no era el que Dios les quería dar, y hasta hoy ese hijo ha causado problemas en la historia de la humanidad. Allá están en Medio Oriente en conflicto contra el pueblo de Israel y son los que componen la religión más grande en el mundo. El islamismo o los musulmanes vienen de ahí, de ese error, de ese apresuramiento de Abraham con relación a tener el hijo. Ismael no debió nacer jamás. Bueno, no estoy hablando de algún Ismael que esté acá. Decía, el pastor dijo que Ismael no debía nacer. Estoy hablando de aquel de la Biblia. Bueno, hermanos míos, cuántas veces el no saber esperar, dejar que nuestros pies se apresuren hacia cosas que no deben ser, nos ha quitado la bendición. No hemos hecho el estudio que debíamos. El ministerio que debíamos tener no lo recibimos. Los dones que Dios quería entregarnos, tampoco. No conformamos el hogar que debíamos conformar y fracasamos. ¿Cuántas veces? Permítame finalizar con una experiencia personal, parte de testimonio. Casi yo no hablo de estas cosas. De pronto en algún campamento de jóvenes dije eso. Pero yo tenía 17 años. Empecé a estudiar tarde. Hacía séptimo. A los 17 años eso era tarde. Después de muchas luchas y conflictos, tenía que costear mis estudios para poder salir adelante. Acá hay hermanos que conocen parte de mi testimonio en esto. Pero empecé a hacer mis primeros pininos en las cosas de Dios. Empecé a venir aquí de vez en cuando. Y conocí una joven que no voy a mencionar nombre ni nada, menos mal que hace rato. Y empezamos una relación, como dicen por ahí, por debajo de cuerda. Y alguna vez
me fui con ella para los lugares oscuros, cuando eran tiempos cuando se podía ir con la novia a los lugares oscuros, y ahora no. Ahora todos dos corren peligro. Y nos fuimos. Y en medio de las caricias y de todo esto, por allá donde estábamos, ella me dijo que quería irse conmigo, que yo me la llevara y que tuviéramos relación sexual en medio del fragor de las caricias. Me dice eso. Y yo no sé, pero reflexioné y yo me separé. Y le dije, mira, si hacemos esto y tú quedas embarazada y tú conmigo, yo 17 años, estoy estudiando con mucha dificultad, ¿qué va a pasar? Hasta aquí llegarían mis estudios, mis aspiraciones, mis sueños, todo eso quedaría ahí. Así que le dije, no. En ese momento decir que no, sé que fue de Dios. Él tenía su plan conmigo. Y dije que no. ¿Saben cuál fue el resultado? Me dejó. No quiso más nada conmigo. Bueno, pero si yo hubiese accedido a eso, no estuviera aquí predicándoles. Toda mi vida se hubiera venido abajo. Todo hubiera fracasado. ¿Dónde está? Quizás hasta allá me hubiera muerto. Estaría enterrado. Sin embargo, por la gracia de Dios, aquí estoy dándoles lata todavía, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Los pies que corren a hacer lo malo. Y con relación a esto, decir que no en un momento de esos, abstenerse por lo que la proyección, lo que ya había temor de Dios en mi corazón. Estábamos contando y un hermano que ya partió con el Señor, muy consagrado, estábamos en una reunión así, un grupo de personas charlando y habíamos llegado a tocar estas cosas. Y él dijo, cuando uno está espiritualmente bien, tiene esa relación con Dios, uno es capaz de enfrentar el pecado y huir de él. Si tiene que huir o resistirlo, si hay que resistirlo. Y él dijo, mire, había una mujer muy elegante, voluptuosa, que me debía una platica y no me la quería pagar. Y yo le iba a cobrar y todo esto, y la mujer me sacaba la una, la otra, hasta que llegó el momento y me dijo, dice, bueno, la verdad es que yo no te voy a pagar, yo no tengo plata para pagarte. Y como dicen por ahí, la zorra paga con el cuero. Y se abrió la bata, estaba desnudita. Así que ven. El hermano salió corriendo y le dijo, quédate con la plata, pero no vengo más. Él estaba relacionando lo que había pasado conmigo. De pronto allí en la reunión oímos como una voz lastimera, alguien que hizo, ay hombre, esos son los diablos que a mí no me salen. Terrible. Anhelaba eso. Pies presurosos al mal. Le gustan los negocios raros, ilícitos. Cuando le hablan de cosas buenas, no. Pero cuando ve que puede haber el chanchullo, ahí van detrás. La Biblia nos advierte, hermanos míos, la invitación es a creer, a depender del Señor, a refrenar nuestros pies para que no corran a lo malo. A nuestros hijos hay que estorbárselo. Ustedes dicen, bueno, pero yo tengo mis hijos
Y así como están, sabemos dónde está Brenda a pesar de la edad que tiene. Y si va a ir para alguna parte, ¿dónde está en el trabajo? Mi hijo esta noche no está acá, pero sabemos todo, está en Bogotá ahora mismo, en una reunión y que iba a hacer la capacitación y todo, y cuando regresa y todo. Y ya es un profesional adulto. Sabemos la formación que hemos impartido, el temor de Dios en el corazón de ellos. Dios no habló, pero usted está corriendo a hacer cosas que no son. Hermanos míos, vamos a confiar en el Señor. Vamos a abandonarnos en Él. Vamos a esperar en Él. Si tenemos que estar quietos, vamos a estar quietos, pero espera en el Señor. Que está pasando el tiempo, que yo no veo la solución. No importa, Él está al control. Si Él te dijo que te vas a casar, te vas a casar. Si Él te dijo que vas a tener un negocio, lo vas a tener. Pero espera en Él. Si te dijo que vas a tener una casa, la vas a tener. Pero no tienes que hacer nada ilícito por allí para poderlo conseguir. No, que voy a ayudar a Dios y con esto. No. Créele y espera en Él. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Bueno, el testimonio que les conté, la historia, se las conté a ustedes. No salgan nada. El pastor, eso fueron cosas de juventud, ya eso quedó atrás. Ni esperanza de conocer a Ana Carolina todavía. Que de pronto me zafan de... Y bueno, recuerde que vamos a terminar el próximo con el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso que habla mentiras y siembra discordia entre hermanos. Vamos a unir esas dos frases para el próximo estudio. Y terminamos allí esta serie. Está completica. Si alguno de pronto la necesita, podemos tenerla disponible. Son 6 estudios. Creo que da como 20 páginas, algo así. Yo acostumbro a escribir los mensajes realmente. Incline su rostro. Vamos a orar. Y ahora, si tiene que pedir perdón al Señor por ser desesperado, apresurado, hágalo. No me critique a mí. No, que el pastor vino con sus cosas raras hoy. No. Ora. Dile al Señor que te ayude. Y si tienes que decirle, Señor, yo soy dado a la desesperación, a la intranquilidad, y he cometido muchos errores por eso. Hoy, Señor, tu palabra me mueve a esperar en ti, a no correr a lo malo. Jamás que mis pies sean detenidos de esto, Señor. Si tienes que decirle, voy a ser más diligente con mi familia, hazlo. Aleluya. Te ha placido esta noche, Señor, hablarnos de esta manera. Es tu palabra. 6 cosas que tú aborreces y aún una 7ª abominan tu alma. Son cosas que tú odias y tú quieres que nosotros también. Ay, Señor, perdónanos. En nuestra debilidad, en nuestra intranquilidad, hemos fallado. Hemos fallado. Algunos estamos cargando consecuencias de haber tomado decisiones inapropiadas.
pide perdón. Y tal vez el Señor en su gracia recomponga el daño causado o la afección que haya. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo de nuevo. Aleluya. Recuerda al alfarero. La vasija se rompió en sus manos, pero Él hizo una nueva. Él puede recomponer tu vida, enderezar tus pasos. Hay cosas que todavía se pueden enderezar. Dios quiere hacerlo. Dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti, rendido a tus pies, Señor. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero esperar en ti, Señor. Aleluya. Estar quieto cuando tú digas que esté quieto, o poner toda diligencia cuando tú lo requieras así, Señor. Ser hallado haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amados.